España vive una de las peores crisis en su historia luego de que Cataluña intentó independizarse. Ahora el gobierno español tomó las riendas del poder en la región. Hoy hablaremos sobre este tema en punto y coma con todas las aristas y por qué ha intervenido Pérez Reverte, Joan Manuel Serrat, Vargas Llosa. ¿Qué pasa en la región? Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. He disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. Tras la declaración unilateral de independencia en Cataluña, el gobierno español destituyó al Parlamento y al presidente de la región, Carles Puigdemont, y puso en marcha el artículo 155 de la Constitución. Esta acción permitió que el gobierno de España tomara las riendas del poder en Cataluña sin hallar resistencia del destituido presidente independentista, quien viajó el lunes a Bruselas después de recibir una demanda en su contra por rebelión y sedición. Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos 2 últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre. El abogado belga Paul Becaert, que se ha encargado de la defensa de varios miembros de la ETA, ha asegurado que Puigdemont lo ha contratado como asesor legal para obtener una guía en torno a una posible petición de asilo en Bélgica. Sin embargo, Puigdemont desmintió esta versión y aseguró esta mañana que está en Bruselas únicamente para actuar con libertad y seguridad. En días recientes, bajo el lema "Todos somos Cataluña", miles de personas protestaron por las calles de Barcelona con banderas españolas, catalanas y de la Unión Europea en contra de la secesión de esta región. Incluso algunas personalidades, como el jugador de tenis Rafael Nadal, ha pronunciado al respecto. Very sad moments for all of us. Tough moments, but the things happens and you need to accept. And I born in a democratic country, so I believe in my country and I believe in my people. No obstante, será en los próximos días cuando Cataluña retome sus actividades bajo las órdenes del gobierno español. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros y me da mucho gusto que estén con nosotros en este tema tan polémico que han seguido ustedes a través de los diversos medios de comunicación en Excelsior TV y pues queremos abordar este tema hoy para explicar todas las implicaciones que hay y está con nosotros nuestra queridísima Yasmín Jalil. Amiga linda, pues este tema que ha sido polémico, doloroso, que toca muchas pasiones y muchas fibras y ahorita vamos a platicar más a fondo. Y Paola Barquet, que te encantan estos temas. Sí, me fascina y además ya lo habíamos platicado con Jazz, con Kim en Punto y Coma, pero había sido desde otro punto de vista, era mucho el debate, ver las primeras ideas de lo que estábamos entendiendo como mexicanos que estaba pasando en España y Cataluña, ¿no? Y ahora pues estamos ya por platicar cómo va a ser un poco más a fondo para que entendamos ahora ya el artículo 155, de dónde viene, si es válido o no, si van a mandar a Carles Puigdemont a la cárcel o no. Es decir, ya hay que empezar a rascar cositas que se van a poner muy buenas. Está buscando asilo político no en Bruselas, ¿no? Así es. Rajoy, ¿no? Cómo sorprende al mundo con su pues firmeza, unos llamarán autoritarismo, otros llamarán con la ley, con el garrote en la mano, tiene muchas aristas el tema de hoy. ¿Qué les parece si hacemos un punto y coma y regresamos con más? No se vaya. Pues qué bueno que está con nosotros aquí de regreso en Punto y Coma para hablar de este tema voy a presentar a nuestro invitado, él es Jacobo García, él es un periodista, es español, tiene muchos años aquí en México, pero conoce
de lo que está pasando en su país y quién mejor que Jacobo García para que nos explique. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Tu perfil es ideal, primero que estés aquí con nosotros, porque de lo que dice Fabi, pues nos ayuda, no nada más el hecho de que seas español, sino también tu punto de vista periodístico para lo que está viviendo ahorita España y Cataluña, y también a nivel internacional, porque muchas veces la gente dice, pues ¿para qué ahondamos en temas internacionales? Pero esto va a tener una repercusión en, por ejemplo, cómo los países están viendo el tema de si alguien se quiere independizar dentro de su territorio. Entonces, exacto, te escuchamos, ¿cómo vas viendo este asunto a nivel internacional? Caray, el tema, bueno, hablar de una forma periodística, como si fuera yo un ser puro, inmaculado, que habla objetivamente, sin pasiones, es imposible. Sí. Es un tema que ha polarizado tanto a la sociedad española y catalana que es imposible hacerlo sin dejarse arrastrar cada uno por las opiniones que tenga. Así que desconfío tanto de mis opiniones como las que vengan de alguien que se crea completamente objetivo. Además, diles de dónde eres, que eso es importante. Yo soy gallego, pero viví mucho en Madrid y desde hace tiempo ya, pues casi chilango. Así que me siento mexicano, pero aún así estoy siguiendo muy al minuto casi, porque además está siendo una crisis, que es la crisis más grave que ha enfrentado la democracia española desde el año 76, a la altura de lo que supuso el golpe de Estado de Tejero, ¿no? Una descomposición o una ruptura del orden constitucional que está intentando encauzarse o volver a la senda política, pero que hoy por hoy se libra en la calle y ahora vemos que también en los tribunales, con lo cual estamos en ese momento en el que es necesario, dado el impacto, encauzar y volver a encauzar esta crisis. ¿Cómo lo estoy viviendo? Internacionalmente veo que es un tema que atrae mucho. Cataluña es un polo turístico, el polo turístico quizá más importante de España, una ciudad, una comunidad de referencia en toda Europa, y la división es tal que no puedes no estar implicado. Una cosa que para mí creo que es importante y que yo lo he empezado a tratar más así, no se trata de un enfrentamiento entre Cataluña y España. O sea, creo que es importante decir que es entre Cataluña y Cataluña, entre catalanes. Ajá. Una sociedad totalmente dividida donde el sector independentista apenas llega al 50% y donde el sector que quiere seguir unido a España apenas llega al 50%. Dentro de cada uno de los bloques pues hay distintas tonalidades, desde los que quieren una España federal, hasta los que quieren una especie de Estado libre asociado tipo Puerto Rico, hasta los que quieren la ruptura total, hasta la otra mitad que quiere mantener la Constitución y el orden territorial tal y como está. Vas. No, qué bueno que lo pones así, porque justamente, es decir, lo que vimos es porque dices, bueno, veo que es un tema de interés internacional, porque bueno, toca al mundo, ¿no? Porque es inédito. De hecho, es la primera vez que se toca el artículo 155 de la Constitución. Decía, y seguramente tú lo sabrás muy bien, que el artículo es igualito a un artículo de la Constitución de Alemania. De hecho, era casi copy-paste de Alemania. Alemania fue el primero que lo escribió y nunca lo había utilizado. En esta ocasión sí, por la crisis que hay ahí. Exacto, ha sido un... fíjate, yo hace unos meses me preguntas que íbamos a llegar a aplicar el 155 y jamás lo hubiera pensado. Hubo una vez que estuvo a punto, ¿no? Estuvo a punto no sé Canarias, si fue Tejero, con un tema financiero, Canarias. un tema de cuentas y de economía, sí. Nada que ver con la crisis política que hay ahora. Y yo pensaba hace unos meses que esto sería imposible, llegar a este punto, que de repente fueran destituido el presidente de la Generalitat, el vicepresidente la Asamblea, el Parlamento, o sea, todo lo que son... la policía ha cambiado el relevo de la cúpula policial. Era algo impensable y bueno, pues se ha producido y también es bueno decirlo, la vida continúa, total normalidad, las calles siguen alteradas pero tranquilas en lo que es la convivencia, hay algún suceso inédito, pero se está gestionando con relativa normalidad dentro de las instituciones con las que cuenta el Estado para ello. Además es interesante, cuando iniciaste a hablar dijiste, es que Cataluña es uno de los lugares más turísticos de España, o sea, es impensable, ¿no? Hablar de Cataluña sin hablar de España, todo el mundo lo piensa, y aquí yo incluso decía, bueno, es que es como si de pronto en Mérida dijeran, ay, me voy a independizar de México, ¿no? O sea, suena bastante loco, sin embargo, pues sí hay un porcentaje de la población de los catalanes, como dices tú, el 50% que sí se quiere independizar, y es importante que digamos el por qué. Sí, bueno, cada uno coloca el origen de todo donde le viene mejor. Sí. Hay quien
lo coloca en 1700 y la anexión y lo que es la configuración de la España actual y la anexión de los distintos reinos. Hay quien lo coloca en 2010, cuando Cataluña aprueba un estatuto de autonomía que el Tribunal Constitucional echa para atrás. Un estatuto que ampliaba el tema de la descentralización. De hecho, hay que decir que España es uno de los países más descentralizados, es casi un modelo federal, o sea, es prácticamente en cuanto a competencias, salvo justicia, el resto, Cataluña se gestiona a sí mismo, policía, autoridades, economía. ¿Y no crees que justamente ese punto último que estás diciendo sea uno de los que está pudiendo generar cierta confusión en el tema de independencia de las comunidades? Es decir, se sienten comunidad autónoma y creo que desde ahí puede ser confuso en el vocabulario y después en la práctica, pues para una comunidad, a ver, ¿somos de España o no somos de España? O sea, ¿nosotros nos gobernamos o no nos gobernamos? ¿Les damos impuestos o no les damos impuestos? Podría ser desde ahí que venga un sentimiento como... Claro. Pero confuso, ¿no? Es decir, ¿soy parte de España o soy una comunidad autónoma? Es decir, parecieran casi... contrarios. Claro, ahí radica parte del problema, o sea, Cataluña quiere un estatus de mayor independencia respecto al resto de comunidades. ¿Qué ocurre? La integración, y es una opinión personal, la integración española no la va a salvar Rajoy, el Partido Popular o la derecha o el gobierno de España. Lo salva Europa, que es la que ha hecho prácticamente un bloqueo total a las intenciones independentistas de Cataluña y que prácticamente le ha dado la espalda, porque se abre un melón muy difícil de manejar después, que son las distintas emociones independentistas que hay en el resto de Europa. Pero ese bloqueo hace que hoy Cataluña tenga sentido. Además, el 80% de sus exportaciones van hacia el resto de España. Su conexión natural es con el resto de España económicamente y con Europa como entorno geográfico natural. Claro, ¿qué pretenden hacer? O sea, si están independizados de España, ¿qué pretenden hacer? ¿Van a sacar su moneda nueva? ¿Con quién van a negociar? ¿Quién los va a reconocer como independientes? Es que ahí está la diferencia. Un referéndum pactado te permitiría ser reconocido por Madrid, por tanto por el resto de miembros de la Unión Europea, aunque tengas que comenzar luego tu proceso de incorporación como cualquier país nuevo. Si tú haces una ruptura como la que se ha hecho esta, como casi de jugada de jugador de cartas sin naipes en la mano suficientes, una apuesta por una independencia, 2.000 empresas se han ido en este mes. Pero este primer panorama que estás pintando, que dices, bueno, pero es que si se hubiera hecho por las de la ley básicamente, tendrían apoyo. ¿Quién hubiera tenido el apoyo en estos momentos, o sea, en el planeta en general, que se quiere independizar y que todo el planeta le diga, va, yo te apoyo? Es decir, creo que es un movimiento que a prácticamente ningún gobernante le conviene. Hay ejemplos exitosos. Pero lo acabamos de ver con Gran Bretaña. Gran Bretaña, de hecho, de la Unión Europea salió. Sí, pero es de la Unión Europea. Es decir, no es moneda, parte del... era moneda. Sí, Canadá era ha celebrado referéndum sin grandes problemas y ha salido lo que ha salido, se han respetado y son ejemplos exitosos de referéndums pactados. No, aquí todo se hizo mal. Desde creo el que las condiciones no son iguales. Pero... Desde las elecciones, las urnas, los dobles votos de los cuales hablaban, la agresión también por parte de la policía española, cómo salían, cómo golpearon, y esas imágenes que yo creo que también le han de haber causado muchísimo dolor a todo el país, ¿no? No, claro, esto es una guerra también de imágenes y de posicionar. Y dentro del independentismo, hoy, dentro de la agenda nacional española, es un tema fundamental, como hablamos, no se habla de otra cosa desde hace un mes. El poner una fecha, un posible referéndum, es tema. Hoy se habla con total naturalidad, hace unos meses no. O sea, hay una gestión exitosa, digamos, de la Generalitat que ha conseguido colocar el tema a nivel internacional. Hoy Puigdemont ha dado una rueda de prensa en 3 idiomas. Ha dado la palabra a todos los medios internacionales menos a los medios españoles. O sea, hay un intento, hay una especie de victimización diciendo que va a pedir asilo político, que hay una persecución. Él no tiene ninguna... Él tiene una petición de la Fiscalía, no hay orden de detención. Él puede estar en Barcelona dando la rueda de prensa que ha hecho hoy, pero hay un interés por internacionalizar lo que llaman el conflicto catalán. Y en eso hay una gestión exitosa. Hoy esas imágenes dieron la vuelta al mundo, la de la policía, y digamos la comunidad internacional está muy vigilante de lo que está pasando cuando antes no lo hacía. ¿Qué ocurre? Que bueno, la gestión, yo creo que a nivel internacional no se puede dar que es exitosa, pero a nivel internacional ha entrado en un descrédito y y sobre todo en una desilusión hasta para los propios independentistas que legítimamente apoyaron esas reivindicaciones. Una gestión en la que de repente pues pasa una confrontación
relación con un Estado sin tener herramientas, ni manejar los instrumentos necesarios, tanto en la comunidad internacional como en el interior del país, para poder ganar esa batalla, con una ventaja muy exigua en cuanto a votos. Es que sacaron 70 votos en la votación de independencia frente a los 66, 65, 67 que sacó la oposición. Con 4 votos, 70 personas no pueden decidir el futuro de una nación que lleva 500 años. Absolutamente. Ahora, no, es eso, es que yo también creo que Puigdemont lo hizo mal, pero además buscó los reflectores. O sea, hoy queremos poner de villano a Rajoy y decir, no, fue represor, intervino en las urnas, cuando no conocemos el verdadero contexto. El señor, cuando hizo todo esto, no consultó a la mayoría, y quiero recordarles, el 40% del que votó, de ese 40%, el 60% ganó, pero no representaba lo que la mayoría de los catalanes querían en ese momento. Y número 2, cuando él ya logra con su votación, no es capaz de decir, declaro la independencia, avienta la bolita, es decir, no tenía todos el juego en la mano. La declaró para por un minuto. Sí, después ya no, y vaciló, pero además pienso que es la parte del populismo al final nacionalista estas formaciones que se manejan entre lo gestual, o sea, había que declararla, había que contentar a las bases, hay que tener movilizada la calle, que es la que va a salir y que se va a movilizar y que va a salvar tu voto en las elecciones que están legítimamente convocadas para el 21 de diciembre. Esa gente hay que hacerle guiños, y son esos guiños que caen a veces en la charlotada. Jacob, hacemos una pequeña pausa, muy breve, pero pues antes déjeme decirle que la proclamación de independencia, de Cataluña no puede contar con mucho apoyo internacional, como ya lo hemos dicho. Solamente 3 países podrían reconocer la pretendida República Catalana, que son Venezuela, Kosovo y Osetia del Sur. Este último territorio genera muchísima polémica al reconocer la independencia de la región española, ya que es un territorio con un gobierno dependiente de Moscú, al que tan solamente Rusia y otras 3 naciones reconocen como un Estado soberano. Participe con nosotras en redes sociales, @puntoycoma_TV. Volvemos. ¿Consideras que Puigdemont y sus aliados políticos deben ser enjuiciados por promover la independencia de Cataluña? El 44% nos dice que sí, el 56% nos dice que no. Mira, está igual de polarizada la votación, ¿viste? Es que es increíble, porque creo que nosotras y los mexicanos en general, de repente nos metemos a redes sociales, a Twitter, para ver qué opinan los españoles, los catalanes. Y la verdad es que hay de todo, o sea, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor. Yo me acuerdo el día precisamente que proclamaron la independencia por un minuto, la independencia más corta que había existido, que después hablaban y decían, a ver, es que yo soy española y yo me niego a pensar que mi familia necesita un pasaporte para entrar a Cataluña. Inés Arrimadas lo dijo, de hecho, ¿no? En esta, que te quedaste impresionada con ese discurso porque nos tocó verlo mientras estábamos en Punto y Coma, y creo que era uno de los detalles más polémicos, que la gente no habíamos escuchado. Y aquí quiero retomar un punto que estabas tocando hace rato, que es el tema de la guerra mediática. Desde mi punto de vista, y te pregunto si estás de acuerdo, creo que Mariano Rajoy se equivoca en ser un poco visceral en el momento de la violencia, en donde en vez de inmediatamente acudir al tema del proceso del 155 y empezar con ello, no sé si se tarda, es decir, ya cuando manda las fuerzas y ya las imágenes están en todo el mundo dando la vuelta con violencia, y ya después nos toca ver a Carles Puigdemont declarar la independencia y por primera vez escuchar a una de las españolas que no está de acuerdo con que se separe Cataluña, hablar sobre el punto de vista, y habla del corazón que está dividido y que ella dice, no quiero que separen el corazón en 3, no quiero ser también española por un lado, europea por el otro y además catalana. El chiste es ser las 3 cosas al mismo tiempo, pero poco hemos escuchado el lado español. Entonces te vuelvo a preguntar, y perdóname por hacerla tan larga, ¿estás o no de acuerdo en que Rajoy se pudo haber equivocado en este momento visceral en donde la violencia salió a flote? Vamos a ver, desde luego hay una al menos cuestionable gestión de ese día, del 1 de octubre, al menos cuestionable.
en esa batalla creo que el problema no es tanto de Mariano Rajoy ahora mismo y cómo ha gestionado esto. Esto es un problema que tiene la democracia española desde el año 76 y que se ha ido ignorando y dejando podrir. O sea, se ha llegado a esta situación por es como un queso que tienes en la mesa y se va corcomiendo. Y la democracia española no ha sabido afrontar bien el problema territorial que tiene. Hay un problema con el País Vasco, también el problema con Cataluña, que hay que afrontar, y hasta ahora ni Rajoy, ni Aznar, ni Zapatero, ni Felipe González en su momento se decidió tocar ese melón. En cuanto a la gestión ahora de este momento, creo que la de las imágenes de luego ha hecho un gran daño a todo lo que era el mensaje que se llama españolista, unionista, constitucionalista, llámenlo como quieran, y ha hecho un gran daño. Parece que todos queremos apalear o que somos parte de una España cavernaria que anda entrando a patadas en los colegios electorales, y esa fue la imagen que se dio. En esa guerra de imágenes, claramente la gestión fue muy bien gestionada por el Govern, que dio unas cifras de 800 heridos, cuando a los pocos días se demostró que solo había un ingresado. Hay tomas de posesión aquí en el Zócalo en las que no estoy ni mucho menos comparando ni legitimando, pero bueno, creo que en ese envenenamiento de imágenes eso hizo daño a un mensaje que bueno, que trataba, que creo que era más de convivencia y de decir, bueno, mantengamos el statu quo y podamos ver cuáles son los siguientes pasos. Y ahí creo que Rajoy, desde luego, ya el 155 llega tarde, quizá de una forma efectiva, en el sentido de que se han tomado se han tomado posesión de las carteras de Economía y de Interior, que al fin y al cabo son los pilares básicos de una gestión autonómica. El resto apenas se están tocando, y de la policía. Creo que es una intervención relativamente quirúrgica o flexible de lo que podía ser. Ahí había dos caminos: tú puedes mandar el ejército o puedes aplicar un artículo solamente, y creo que se ha optado por un camino más suave. Los halcones de la derecha española, que también son peligrosos en muchas ocasiones, están acallados y derrotados, salvo escena. O sea, creo que ha ganado todavía un camino relativamente moderado. De hecho, la prueba está en que todos los partidos que han sido destituidos han aceptado ir a las elecciones convocadas desde Madrid el 21 de diciembre. O sea, más aceptación de las urnas. Lo que pasa es que bueno, no había interés en convocarla desde Cataluña porque parecía una sumisión, y como digo, es toda una serie de mensajes. Se perdió el contexto, quizás, ¿no? Como que la problemática real o lo que las dos partes querían, porque nada más nos fuimos a ver la agresión. Se perdió el contexto, y para mí, de la intervención del rey hace 15 días, hay una frase que me quedé. El resto es un poco un discurso en la línea de Mariano Rajoy y del Estado de Derecho, pero hay una frase que a mí me llamó la atención, y es que se subestimaron los afectos. O sea, esto se está lidiando una pata política, otra pata en la calle, pero ¿qué pasa con los afectos, con los tíos, con los hermanos, con la gente que hemos vivido allá, que hemos viajado, que tenemos amigos, y toda una sociedad hoy mucho más multicultural y que se mueve mucho más, donde tú te sientes de Barcelona, de Aragón, de Galicia, de Madrid, de Cataluña, de Francia? Es un híbrido extraño donde Europa ha permitido diluir esas fronteras, y entonces a muchos también nos agarra desprevenidos este interés por poner líneas donde antes no las había. Y creo que es una frase a la que no se le presta mucha atención, y que es un poco el caldo de cultivo que mueve a las 300.000 personas que se sienten tan españolas como catalanas y que salieron ayer a la calle, tan simple como los afectos. Y decir eso, ¿no? Que todas estas, pues también manipulación de emociones de un lado y de otro, hace que la sociedad se polarice a tal grado. Y les quiero platicar de un tuit, ¿no? O sea, Arturo Pérez Reverte, pues tiene que tener una postura, es española, y le ha ido en las redes sociales, bueno, pero como en feria, ¿no? Él puso un tuit, ahí lo tenemos en pantalla, y dice: este tuit de una joven lo resume todo. Tras décadas de adoctrinamiento ante la indiferencia del Estado, contra esto es imposible razonar. Y es que realmente él se estaba refiriendo a un tuit de una chica, Montserrat, donde decía que prefiere la muerte que vivir con las atrocidades que nos hacen a los catalanes. Estamos perseguidos como los judíos lo fueron por Hitler, ¿no? Y de ahí se va un montón de tweets, o sea, fue una guerra de twitters donde le dicen mentiroso, manipulador, que había sido educado por el fascismo, que no puede ser intelectual y ser tan simple o de muy poca cultura. Y así le van diciendo. Él responde que él tuvo, Pérez Reverte dice: yo tuve profesores inteligentes, padres cultos con bibliotecas, ¿de qué educación me hablas?
franquistas, ¿me hablas de eso? Entonces, ¿eso te refleja? Bueno, es que se está resumiendo, estamos en el momento quizá más bajo de todo el debate, en el más rastrero, donde vale la puñalada y donde, bueno, es que el tuit que cuelga esa chica, la que contesta Pérez Reverte, es una barbaridad. Nadie está persiguiendo como los judíos, el holocausto, nazi, o sea, son palabras que vienen sobrando y que creo que contribuiríamos todos a facilitar un caldo de cultivo que en realidad es muy tenso y está muy polarizado. No, entiendo que a distancia sea complicado de ver, pero son 2 meses donde no, un mes y medio donde no se habla de otra cosa, amigos que no se hablan, navidades que van a ser complicadas, grupos de WhatsApp, pero estamos en el momento donde se está apelando a las pasiones y a los recursos más bajos, tanto de un lado como de otro, y creo que en ese contexto pues se están diciendo un montón de barbaridades que yo creo que ojalá dentro de unos meses esto se mire con una retrospectiva mucho más no sé, más suave. Que difícilmente, ¿no, Jacobo? Porque yo, dentro de todo esto que nos platicas, que creo que es la parte más importante, sin duda, los afectos, aquellos que tienes más cerca y que ahora van a estar más lejos, es una de las palabras que creo que se ha usado más, unidad, tanto por Mariano Rajoy como con Carles Puigdemont, y no veo... Lo único que no veo ahorita es unidad. Me parece que los dos, de cierta manera, han intentado sí reunificar, pero decir unidad en donde no la hay, en donde no hay elementos, en donde hay argumentos que no convencen al del otro lado. Entonces creo que hay poco diálogo en cuanto a pocos que escuchan, porque hay muchos que hablan, pero diálogo lo quiero entender como que también hay alguien que va a escuchar, como que hay todo menos unidad, ¿no? Y es la palabra que, bueno, se ha vuelto favorita para los dos. Es lamentable que los dos protagonistas o los dos cabezas de ambos bloques no hayan hablado por teléfono, no se hayan comunicado en las últimas semanas. Exacto. Y están creando una crisis sin precedentes que ellos están obligados. Es el fracaso total de la política como medio de entendimiento. Entonces, cuando se desborda la política, el siguiente paso es la calle. Y la calle es muy difícil de manejar, es muy difícil de controlar y es muy difícil meter a su casa después a la gente a la que tú has movilizado y que le has hecho creer que vas hacia una república quimérica donde la independencia y donde todos vamos a ser mucho más hermosos, ricos y talentosos. Eso no va a suceder. También, por contra, hay una búsqueda de una unidad de España a un precio que a lo mejor hay que cuestionarse y empezar a colocar el tema en la mesa. A lo mejor se puede vivir perfectamente con un modelo, la Constitución no es algo intocable, se puede pasar página de una transición hecha por unos señores a los que han pasado 40 años y el contexto se ha desbordado. No hay que tener miedo a abrir el melón de la Constitución, pero entiendo que desde unas vías controlables, mientras esto lo llevemos a la calle, y yo quiero pensar que en esos afectos que hablábamos van a ir reconduciendo y acabarán. Yo he visto muchos amigos míos, muchos muy alterados, muy diciéndonos cosas feas, es más, grupos donde ya directamente el tema no lo tocas porque sabes que acabas mal y que vas a tener un problema. Yo quiero pensar empiezo a ver que ya hay sensación de cansancio, de hartazgo. Empiezo a ver como que ya me aburrieron, ya me valen todos estos políticos cómo están gestionando esto y empiezo otra vez a recomponerse. Quiero pensar eso porque me niego a pensar que somos tan brutos como para no entendernos. O sea, no estamos hablando de señores contra lo que hay que pelear, de otra galaxia, no, somos hermanos. Y es importante cuando dices, no puede ser que seamos tan brutos como para no entendernos. O sea, también está la parte que dice, oye, no quiero que toda mi lana y todos mis impuestos se vaya para allá, también quiero yo recibir lo mío, también quiero yo poder hablar mi lengua, mi cultura, porque lo mencionábamos, es como si de pronto le dices a los indígenas, pues no puedes ya hablar tu lengua, está prohibido y solamente español y punto, ¿no? O castellano. Entonces hay que entender también las dos partes. ¿Qué propondrías tú para llegar a un acuerdo que fuera, no sé, para mediar y que ambas partes estuvieran de acuerdo? Caray, ni más ni menos que me preguntas cómo resolvería yo el tema catalán. Bueno, pequeña pregunta. Desde luego volverlo a las... Creo que es importantísimo volver a las instituciones. O como citaron a Benito Juárez, ¿no? el derecho al respeto que no es la paz. Sí, bien, ¿dónde empieza tu derecho? ¿Dónde es el mío? ¿Cuál es la paz? Hay mucha gente, en alusión al tuit volviendo de Pérez Reverte, que se siente agredida durante muchos años, que considera inmerso en un rodillo nacionalista donde ya no es que tú dices, imagínate que a los zapotecos les prohíben hablar zapoteco, no, es que a lo mejor a ti vas y tú no puedes con tu español tener ningún puesto de trabajo en un pueblo zapoteco. Cierto, y tú eres tan mexicana como él. O sea que de repente se ha estado trabajando en una fractura que es difícil ahora recomponer, pero sí creo, yendo a las posibles soluciones, creo que el tema constitucional hay que abrirlo, creo que de aquí tiene que salir las bases para 2, 3, un medio plazo poder plantear algo parecido a una consulta y que se decida libremente.
también abres un peligro. ¿Cuántas consultas hay que hacer hasta que salga? O sea, creo que eso hay que manejarlo con cuidado, y creo que lo más importante es que las élites económicas empresariales vuelvan y políticas sobre todo, vuelvan a sentarse en una mesa y a reconstruir los puentes no construidos. No creo que haga falta un mediador internacional, esto no es un conflicto bélico, esto no es Bosnia, no es Osetia, todavía no hace falta, pero desde luego vamos a ver qué sale de las elecciones, desde luego volver a los cauces constitucionales. Necesita una mayoría, no es normal que en el Parlamento catalán para aprobar o para elegir al director de la televisión catalana necesites 3/4 partes del Parlamento, del Congreso catalán, pero para aprobar la independencia necesites una mayoría exigua por 2 o 3 diputados. Eso es de trileros y es de jugador de carta tramposo. Entonces lo que hay que conseguir es una mayoría nacionalista lo suficientemente fuerte y poderosa en el Congreso para que esas reivindicaciones se lleven a Madrid o a la Constitución, o de repente haya una masa de verdad crítica que empuje esas reivindicaciones. Todavía con el número que tienen da para lo que da, o sea, no nos hagan tampoco creer ni unos ni otros que son más mayoría de lo que en realidad son. Sí, ¿no? Falta legitimidad. Ahí está, a todos. También en España hay unas elecciones ahora el 21 de diciembre que si no saca de verdad los partidos españolistas, no sacan una buena mayoría, se va a quedar sin una legitimidad clara para poder aplicar el 155. Tienen que trabajar más los políticos por convencer a las bases y movilizar a toda esa gente. El catalanismo también necesita toda esa energía canalizarla de alguna forma. Con esto vamos rapidísimo, un punto y coma, ya sé que todos estamos muy picados, pero rápidamente una pausa y ahí la pregunta para que vayan opinando todo aquello que surja. ¿Consideras que Puigdemont y sus aliados políticos tengan que ser enjuiciados por promover la independencia de Cataluña? 62% ya dice que sí y 38% dice que no. Ahí se va moviendo la tablita. Volvemos. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa participó en la gran manifestación por la unidad de España que tomó lugar en las calles de Barcelona, y en su discurso citó algunas frases muy interesantes en las que destacan: el nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo y de España de guerras, de sangre, de cadáveres. España es un país antiguo, Cataluña es un país antiguo. Hace 500 años sus historias se juntaron con las historias de vascos, de gallegos, de extremeños, de andaluces, etc. Para crear esa sociedad multicultural y multilingüística que es España, se necesita mucho más que una conjura golpista de los señores de Puigdemont y Junqueras y de la señora Focardel para destruir lo que han construido 500 años de historia. Ahí están las imágenes, esas son parte de las palabras. La verdad que dio más de 7 frases así. A nosotros, a México, nos llamó mucho la atención, ¿no?, ver las imágenes de Mario Vargas Llosa, un premio Nobel peruano, ¿no?, aquí muy adoptado también mexicano, en un escenario en España, ¿no? Pero él ha sido siempre muy crítico de los sistemas, incluso aquí mismo, ¿no? Ha criticado mucho el sistema priista de este país, pero en el marco de esa nota, Jacobo, y explícanos, porque de repente vemos imágenes así en los medios y no sabemos si son los que están a favor, los que están en contra, de repente vemos mucha gente más. Pero decían que en esa marcha era la primera vez que muchos de los catalanes que eran indiferentes a salir a estas manifestaciones lo hicieron ese día. Por eso empieza también esta fractura entre hermanos, ¿no? Sí, esta polarización lleva varios años y el sector nacionalista, digamos, maneja muy bien la calle. Son además 4 partidos de izquierdas con mucha buena ramificación en los barrios, en las colonias, en la capacidad de movilizar a gente. Entonces, hasta ese día, concretamente, y es la tercera manifestación desde que empezó esta crisis de los unionistas o españolistas, hasta ese día la calle o al menos el sector unionista se había mantenido bastante en silencio. Y ese día, para muchos descubrieron que la calle no era solo suya, sino que había que compartirla con otros. Esto fue un shock, tanto para el señor que se vio arropado de repente de ver banderas españolas donde hasta entonces no las veía, como para quien pensaba que la estelada o la señora era la única bandera que podía ser caminar por las calles o colgarse en los balcones. Hay vergüenza colgar la bandera española en los balcones, a pasearla, a tenerla en un taxi, en un coche, a ponerla en algo. Es una bandera, bueno, pues que se tiene vergüenza, pues porque, bueno, pues no es el mejor contexto para vivir quien se siente
presidenta no nacionalista, y este fue una especie de despertar. Y bueno, Vargas Llosa tiene nacionalidad española, conoce muy bien la realidad española y está muy enterado de cómo es la situación. O sea, creo que tiene una legitimidad bastante reconocida para hablar del tema. Sí. Oye, Jacobo, ahorita estamos viendo a personalidades y leemos a personalidades, pero a mí me gustaría que nos platicaras también, tú como español, ¿qué conversaciones tienes entre tus amigos, entre tus familiares? Porque me imagino que también pues te has encontrado con gente que está a favor de la independencia de Cataluña, gente que no. ¿Cuáles son esas discusiones que tienen ustedes entre españoles? Porque para nosotros pues es muy fácil de pronto hablar, pero la verdad es que somos mexicanas, no sabemos esas pasiones, de esas querencias que hay entre ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas conversaciones que tienen ustedes como españoles, como catalanes? Mira, yo una de las cosas que siento, además lo noto en mis compatriotas, es que hay una especie de tristeza al hablar del tema. O sea, todos tenemos más o menos viscerales, pero esto ya no es un partido de fútbol, no es un asunto deportivo, es un tema que está dividiéndonos mucho y hablamos todos con cierta pena, una especie de desgarro interior. Y luego, yo llevo muchos años cubriendo el continente. He visto estas situaciones en otros sitios, no sé, en Venezuela mismo. Es algo que me recordaba por momentos. He pasado muchos meses en Venezuela donde he visto esa división entre familiares, chavistas, de oposición, y la estoy viendo. Y entonces, para muchos amigos, los que sabemos que no comulgamos con lo que piensa el otro, prácticamente hemos dejado de apartar, hemos sacado el tema de las conversaciones, porque yo me reconozco, no somos capaces de llevarlo por un punto de vista todavía razonable. Lo intentamos, pero despierta, todos tenemos argumentos arrojadizos, editoriales, columnas, columnistas, periódicos, hechos que nos parecen los más graves a cada uno, el cual, y entonces es difícil llevar esto con cierta relajación, y eso se nota en España también. Ahora, nos estabas diciendo que esto ha sido cuestión de tiempo, de una putrefacción que viene desde hace mucho, porque no se había sabido manejar un poco el tema de Cataluña y de cómo se sentían, pero también es cierto que hay algunas bases que se sentaron más específicamente, como la ley de referéndum, y quiero que nos platiques ahí un poquito más técnico, ¿cómo es que eso se pudo dar? Es decir, una ley de referéndum en Cataluña que no es reconocida por la Constitución española, porque creo que eso ya fue el cerillo que lo prendió todo. Es decir, ¿cómo pueden cambiar ellos mismos su Constitución? ¿Cómo hubo pues no sé, ese relajamiento por parte del gobierno para, bueno, que cambien la ley pensando que no iba a pasar nada? Cuéntanos un poquito de cómo se dio. Los hechos más recientes, por irnos al momento más inmediato y obviando todo el contexto internacional, 6 y 7 de septiembre, Parlamento de Cataluña, una sesión donde se aprueba lo que llaman la ley de desconexión, donde entra un referéndum para el 1 de octubre y a partir de entonces una serie de medidas que se van a tomar hasta llegar a la desconexión total de España. Y con esa especie de complejo político que tiene Madrid muchas veces hacia sus relaciones con las comunidades autónomas, se dejó pudrir. O sea, eso se recurrió y aún así las resoluciones de los tribunales españoles, del Constitucional, de los propios asesores jurídicos del Govern y del Parlament catalán que asesoraban diciendo ustedes están yendo contra la ley, Forcadell, la presidenta de la Asamblea, Junqueras, vicepresidente, y Puigdemont siguieron adelante, arrastrados un poco por la corriente más radical de esos 4 grupos que hoy conforman el gobierno catalán. Se dejó arrastrar, siguió por la calle de en medio, se llegó a celebrar un 1 de octubre que el gobierno de Madrid pensó que lo iba a conseguir neutralizar, deteniendo, ocultando las urnas, confiscando el papel, cosa que se vio que acabó en un desastre espantoso, tanto político como social, como de todo tipo, ¿no? Entonces, digamos que esta es un poco la secuencia de hechos. Al fin y al cabo hemos llegado aquí y era muy previsible. Todo esto es una hoja de ruta muy bien marcada donde el nacionalismo catalán ha jugado a tensar la cuerda y ponerla al límite para provocar esta reacción y volver a esa internalización del conflicto de la que hablaba, que es un poco, yo creo, la gran victoria de todo este conflicto. Oye, ahorita que explicas todo esto, mencionas muchas veces la palabra nacionalismo, que finalmente es el punto clave de todo lo que está pasando. Y ¿tú crees que es imposible aislar toda esta historia de Cataluña con España a lo que pasa en el contexto internacional? Es decir, vemos un nacionalismo ultranza en Venezuela,
Lo estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump, donde también hay polarización. Lo vimos en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, no es parte de este como movimiento mundial en donde las minorías son las que están decidiendo, porque las mayorías no salen ni votan ni expresan, sino tiene que pasar como el Brexit para que después los jóvenes salieran y dijeran, no, no era lo que queríamos, sí queríamos trabajar, queremos estar en la Unión Europea. Tiene que pasar lo del referéndum para que los unionistas pudieran salir a marchar, ¿no? Yo creo que son fenómenos muy diferentes, o sea, nada que ver con Donald Trump ni con Venezuela. Este es un nacionalismo independentista. En Estados Unidos no hay esos riesgos, en Venezuela es otro tipo de conflicto, no hay una parte del territorio que quiere independizarse. Sin embargo, creo que el contexto internacional es fundamental, o sea, sí es cierto que hay una nueva gente joven que surgió en España a raíz del 15M, que se movilizó en ese momento, que es muy exigente con sus políticos, que es muy activa en redes, que es muy activa en movilización, y hay asociaciones como los Òmnium, por ejemplo, que acaban de ser detenidos sus líderes en España, que son asociaciones que mueven a la sociedad civil catalana, que capaces de llenarte calles en cuestión de minutos con una buena cadena de mensajes, una capacidad de movilización que no tienen los partidos tradicionales ni los políticos tradicionales, que siguen con su mensaje plano, duro y de sí, nos, blancos y negros, sin grises. Entonces creo que en ese sentido, más que el contexto internacional, coincide con un relevo generacional que está muy activo y que está detrás de todo este proceso. Un proceso que tiene mucha gente joven detrás, mucha gente, y la España unionista parece la España vieja, por decirlo de alguna forma, que, bueno, pues creemos en cosas antiguas, como era un país de 500 años. Dicho esto, creo que el contexto internacional está siendo vital, o sea, como decía al principio, y es una teoría que tengo, la unidad de España no la tenía por salvar Madrid, ni la policía, ni los soldados, ni la unión del Partido Socialista y el Partido Popular, sino Europa, que no va a reconocer y que se ha pronunciado durísimamente y muy claramente contra estos movimientos que van contra toda ley, contra toda lógica, y que encima polarizan. ¿Qué ocurre en España? En Europa tenemos el fantasma de la guerra de la ex Yugoslavia, y eso es un fantasma que costó mucho dinero, muchos muertos, muchas vidas, con muchas heridas, y lo hemos vivido hace nada, ¿qué? O sea, 10, 15, 20, 30 años todavía están cerrándose las heridas. Ha sido una guerra muy dolorosa a pocos kilómetros de Cataluña, o sea, tampoco hay que irse muy lejos. Entonces creo que eso es un fantasma que anida en el corazón de muchos, y hay muchos insensatos que están agitando banderas de enfrentamiento con una alegría que a mí me parece preocupante, es preocupante, porque volver a reconducir esto es doloroso y puede acabar mal. Jacobo, hacemos un punto y coma, un momentito nada más. Por favor, participe con nosotros en redes sociales, @puntoycoma_TV, y díganos qué opina, está a favor, está en contra o todo es lo contrario. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso en Punto y Coma, y bueno, en información de último minuto, el Departamento de la Policía de Nueva York dio a conocer que se registró un tiroteo en Manhattan, uno más. De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto abrió fuego en contra de las personas que se encontraban en ese lugar. Hasta el momento se habla de 4 heridos. Más adelante, por supuesto, le vamos a tener más información. Y llegamos ya a este último bloque con ganas de preguntarte, como ya lo decía Fabi anteriormente, ¿qué sigue? A partir de ahorita vienen estas elecciones, y cuéntanos qué podemos esperar, Gay. Bueno, me gustaría decir que vienen mejores tiempos, pero vienen complicados y revueltos. Hay unas elecciones convocadas en el mínimo tiempo posible, que marca prácticamente la ley, que son el 21 de diciembre, y las encuestas, lo que sacan hoy de eso, que hoy anuncian los resultados, prácticamente dibujan un escenario muy similar al que estamos viviendo ahora en cuanto a la composición de partidos. ¿Eso qué significa? Que un escaño arriba, un escaño abajo puede dar la mayoría absoluta o puede dar la mayoría al independentismo, o perderla al independentismo frente a los partidos constitucionalistas. Eso significaría que a lo mejor hemos hecho este camino para no se sabe qué, tanto unos como otros, y que va a seguir polarizado. Entonces no se espera que ninguno de los dos bloques se haya movido mucho. Sí, lo suficiente se ha movido en estas semanas, pero en márgenes muy estrechos como para pensar que puede haber un cambio total. Entonces viene de una vez que los políticos asuman su responsabilidad, se sienten y acepten
¿Cuál es el dibujo real de una Cataluña de hoy? Ninguno es el dueño de la otra mitad ni nada parecido. Entonces toca tender puentes y por primera vez, por una vez, empezar a hacer política. No queda de otra, casi, más que política, casi empezaría a decir diplomacia. Porque ya esto se mueve casi como en un conflicto casi internacional. Pero está claro que el escenario de las elecciones, no, tal y como dicen las encuestas, no va a despejar en absoluto. Y si alguno de los dos bloques sale ganador, pobre de él que se crea en posesión de la verdad, porque va a seguir teniendo que gobernar para todos los catalanes, ¿no? No, y qué importante lo que dices, de ver cómo está la situación real y cuál sería la situación para Cataluña, porque parece que sería como un autosabotaje, ¿no? O sea, el tema de que nadie te reconozca como independiente, el tema de lo que va a pasar con tu economía, que todos los empresarios estén saliendo, que todos los bancos estén saliendo, pues, oye, no puedes pedir eso para tu país, ¿no? Yo para no una nueva república. Yo entiendo que es un autosabotaje y Pues para sí. muchos es parte del precio que hay que pagar. Entiendo que si entre medias, pues bueno, hay quien confunde volar con saltar al vacío. Entonces habrá que ver si el sector un poquito más lógico, toma las riendas de una vez en cualquiera de los bloques. ¿Cuáles dirías, nada más rápido para cerrar, cuáles dirías que van a ser los principales retos si Cataluña decidiera seguir por ese camino? La economía, la política... Creo que lo importante es volver a pegar y a restablecer las relaciones, el tema social, o sea, recomponer la sociedad. Y a unir ese corazón del que hablábamos. Y a unir el corazón. Sí, exactamente, ¿no? Como la aquí llamamos a la mexicana, la operación cicatriz. La operación cicatriz, mucha pomada. Mucha. Pues ya nos vamos, chicas, muchísimas gracias, Jacobo García. Gracias, la verdad, Jacobo. un placer toda tu explicación, tenerte aquí. Finalmente hiciste catarsis, ¿no? Te desahogaste. De lo que desahogaste. Y bueno, les vamos a poner y comentar nuestra pregunta en Twitter, porque consideras que Puigdemont y sus aliados políticos deben ser enjuiciados por promover la independencia de Cataluña. Aquí ya pues ya los mexicanos ya votamos. 65% considera que sí, tiene que ser enjuiciado, y 35% que no. Qué delicado. ¿Cómo ven, chicas? Pues ¿no? así las cosas. Pues lo que muchísimas causaste, gracias. Jacobo. Lo que causaste, Jacobo. Cambiaste Inclinaste la balanza, ¿no? Pero Muchas muchísimas gracias. Gracias, mi Fabi. Y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en otro programa más de Punto y Coma. Quédese por favor en la programación de Excelsior Televisión, porque vienen los titulares de la tarde con Gaby Tlaseca.